Elizabeth se sentó frente al ordenador y se frotó los ojos con cansancio. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Como de costumbre, Mark trabajaba hasta tarde, así que decidió comprobar sus cuentas conjuntas. Últimamente, los gastos parecían sospechosamente elevados. Le preocupaban especialmente los inexplicables cargos en tarjetas de crédito de restaurantes caros a los que nunca habían ido juntos. Debe de ser un error del banco, pensó Elizabeth mientras encendía el portátil de su marido. Mark siempre guardaba todos sus documentos financieros en el ordenador. La pantalla del portátil brilló con una luz suave. En lugar de la habitual ventana de banca en línea, apareció ante sus ojos una ventana de mensajería. Elizabeth se quedó helada al ver un mensaje de una tal Ana. «Hoy ha sido genial, cariño. Estoy deseando que llegue nuestro próximo encuentro. Tu hotel es el lugar perfecto para nosotros. Me encanta especialmente cómo has pedido fresas con champán para mí». Elizabeth sintió que un sudor frío le recorría la frente. Le temblaban las manos. «No», susurró. «No podía ser verdad». Miró los correos electrónicos. Cientos de mensajes de los últimos meses. Fotos. Planes de encuentros. Sus ojos se fijaron en una cita. Todo había empezado hacía más de un año. Fue entonces cuando Mark empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. «Cariño, tengo un proyecto importante», recuerda que le dijo. «No me esperes para cenar». En uno de sus mensajes, Anne escribió: «Me encanta tu nuevo reloj. Gracias por un regalo tan lujoso». Elizabeth recordó el día en que Mark dijo que había perdido su viejo reloj en el gimnasio. Pero resultó que... De repente, oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Elizabeth hizo rápidamente unas cuantas capturas de pantalla de la conversación y las envió a su correo electrónico. Luego cerró todas las ventanas y volvió a colocar el portátil en su sitio. El sonido de una llave en la cerradura procedía del salón. Elizabeth se levantó de la mesa, intentando controlar el temblor de sus manos. Mark entró, tan elegante como siempre con su caro traje. Olía a perfume de mujer. «Hola, cariño», sonrió ampliamente. «Siento llegar tarde. Se ha retrasado una reunión importante». Elizabeth sintió náuseas en la garganta. «¿Reunión importante?» Ahora sabía lo que significaba. «Estoy bien», consiguió responder, intentando que su voz sonara normal. «La cena está en el microondas». Mark se acercó y la besó en la mejilla. Elizabeth apenas pudo evitar apartarse. «Eres el mejor. ¿Qué haría yo sin ti?» «Parece que ya has encontrado la respuesta a esa pregunta», pensó Elizabeth, pero no dijo nada. «Estoy cansada», dijo en voz alta. «Creo que me voy a acostar». «¿Tan temprano?», se sorprendió Mark. «Normalmente me esperas. Por cierto, tengo un viaje de negocios a Boston la semana que viene, durante 3 días». Elizabeth recordó el mensaje que acababa de leer. «Estoy deseando que llegue nuestro viaje a Boston. 3 días los dos solos. Espero que el viaje sea un éxito», dijo, sintiendo que cada palabra le salía con más dificultad. «Me duele la cabeza», añadió, notando la mirada preocupada de su marido. «Además, mañana es un día importante en el trabajo». Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, pudo oír a Mark calentando la cena. Los platos tintineaban en la cocina mientras él sacaba su plato favorito, el que Elizabeth le había regalado por su 20º aniversario de boda. Una noche normal, sonidos corrientes. Pero ahora todo parecía falso, como un decorado de teatro. En el cuarto de baño, Elizabeth miró largamente su reflejo en el espejo. 53 años, 28 años de matrimonio. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían hecho más notorias últimamente. ¿Por eso buscaba una mujer más joven? Todas sus fotos juntos en las paredes, viajando juntos, los planes de jubilación, la casa en la costa con la que habían soñado. Todo era mentira. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría. Por su mente pasó la idea de llamar a su mejor amiga Margaret, pero la descartó. «No llores», se dijo a sí misma. «No llores, te debilitará, y no puedes ser débil. Ahora no». El sonido de la televisión llegó desde el primer piso. Mark estaba viendo las noticias de la noche, como había hecho todas las noches durante los últimos 28 años. Elizabeth sacó su teléfono y abrió la galería. La última foto que habían sacado juntos era de una cena con amigos la semana pasada. Se quedó mirando la cara de su marido, buscando señales de su traición. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Ahora recordaba cómo él no dejaba de mirar el teléfono durante aquella cena, cómo se había marchado para llamar a un colega. «Cariño», la voz de Mark llegó desde el piso de abajo. «¿Seguro que estás bien?» Elizabeth respiró hondo. «Sí, todo va bien. Solo estoy cansada. Buenas noches, cariño. Mañana tengo una reunión por la mañana, así que yo también me iré pronto a la cama». «Cariño». La palabra sonaba ahora como una burla.
Me pregunto, pensó Elizabeth, ¿cuántas veces al día le dice esa palabra? Elizabeth se fue a la cama, pero no pudo dormir. Fragmentos de los mensajes que había leído se repetían en su cabeza, formando una imagen de su vida arruinada. Recordaba su primer encuentro, su boda, el nacimiento de su hija Catherine, que ahora está en la universidad. ¿Cómo se lo tomaría? Pensar en su hija le estruja aún más el corazón. Pero en lugar de desesperación, sintió que algo más nacía en su interior. Algo frío y duro, como el hielo. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Vale, pensó, mirando a la oscuridad. Si quieres jugar, Mark, juguemos, pero con mis reglas. Una hora más tarde, oyó a Mark subir las escaleras. Se hizo la dormida cuando él entró en el dormitorio. Sintió que el colchón se doblaba bajo su peso. Oía un sonido familiar. Él estaba enviando un mensaje de texto a alguien en su teléfono. Disfruta mientras puedas, pensó Elizabeth. Pronto todo cambiará. A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó antes que Mark. Bajó tranquilamente a la cocina y empezó a preparar el desayuno, como había hecho todos los días durante los últimos 28 años. Café, tostadas, huevos revueltos, lo de siempre. Pero hoy, cada movimiento era un esfuerzo. «Buenos días, cariño», entró Mark en la cocina, anudándose la corbata. «¿Cómo tienes la cabeza?» «Mejor, gracias», respondió Elizabeth, poniéndole un plato delante. «¿Tienes una reunión a las 9?» «Sí, con los nuevos inversores. Podría alargarse hasta la noche». «Por supuesto», pensó Elizabeth. «Sobre todo si el inversor lleva blusas de seda y le gustan las fresas con champán». «Me he dejado el portátil en casa», dijo Mark mientras terminaba su café. «Si llaman de la oficina, envíales los archivos desde tu escritorio, ¿vale?» Elizabeth apenas pudo contener la risa. Le estaba dando la oportunidad de indagar más. «Por supuesto, cariño, no te preocupes». Cuando la puerta se cerró tras Mark, Elizabeth se sentó inmediatamente ante su portátil. Ahora podía estudiar toda la correspondencia con tranquilidad. Anna Wright, leyó en el perfil de su amante. 32 años. Trabaja en una agencia de marketing. La foto muestra a una joven rubia de figura impecable. Por supuesto, pensó Elizabeth. ¿Quién lo hubiera dudado? Empezó a copiar metódicamente todos los mensajes, fotos y fechas de reunión. Abrió un nuevo documento y empezó a anotar detalles importantes. Se reúnen todos los martes en el Hotel Ritz. El número de habitación es siempre el mismo, 512. Le compró un reloj de $4,000. La semana que viene planean un viaje a Boston. Se conocieron en un acto benéfico hace un año. De repente sonó el timbre de la puerta. Elizabeth dio un respingo y cerró rápidamente el portátil. Margaret, su mejor amiga, estaba en la puerta. «Hola, estaba por el barrio y pensé en pasarme a tomar un café». «Margaret». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Qué te pasa? Estás pálida». Elizabeth dudó. ¿Debía contarlo o no? Pero necesitaba al menos una persona en quien confiar. «Mark». Respiró hondo. «Mark tiene una amante». Margaret jadeó. «¿Qué? ¿Estás segura?» «He encontrado su correspondencia. Anoche. Por accidente». Fueron a la cocina. Elizabeth encendió la cafetera con manos temblorosas. Tenía 32 años. Una rubia preciosa. Llevaban saliendo un año. Dios mío. Margaret se sentó a la mesa. «¿Qué vas a hacer?» Elizabeth se volvió hacia su amiga. Tenía los ojos secos. «No es lo que espera. No voy a montar una rabieta. No pediré el divorcio. No haré una escena. ¿Y entonces qué? Destruiré su vida. Lentamente, metódicamente, para que ni siquiera se dé cuenta de dónde vino el golpe». Margaret miró a su amiga detenidamente. «¿Es eso realmente lo que quieres?» 28 años, dijo Elizabeth en voz baja. «Le di 28 años de mi vida. Le di una hija. Apoyé su carrera y él...» Le tembló la voz. «Ni siquiera se avergüenza. La lleva a restaurantes donde todo el mundo nos conoce. ¿Y cuál es tu plan?» Elizabeth se sentó frente a su amiga. «Aún estoy recabando información, pero sé que no todo es limpio en su compañía. A menudo susurra por teléfono algunas ofertas Bish Whitetail. Quizá haya algo que interese a Hacienda. Te das cuenta de que esto es peligroso, ¿verdad? ¿Qué puedo perder?» Elizabeth sonrió amargamente. «Ya me han arruinado la vida. Ahora me toca a mí». Margaret cogió la mano de su amiga. «Estoy contigo. Decidas lo que decidas». «Gracias». Elizabeth le devolvió el apretón. «Voy a necesitar tu ayuda. Y... no se lo digas a nadie todavía. Ni siquiera a tu marido. Ni siquiera a tu marido». «¿Y a Catherine? ¿Se lo dirás a ella?» Elizabeth negó con la cabeza. «De momento no. Está estudiando para los exámenes finales. No quiero distraerla». Cuando Margaret se marchó,
Elizabeth volvió al portátil. Ahora que se le había pasado el shock inicial, podía pensar con más claridad. La correspondencia mencionaba algunos documentos que Mark temía mostrar a sus socios, sobre reuniones con personas que no quería incluir en su agenda oficial. Esto podría ser útil, pensó, abriendo la carpeta con los papeles de trabajo de su marido. Había pasado una semana desde que se reveló la infidelidad de Mark. Elizabeth aprendió a llevar una máscara de calma y siguió interpretando el papel de esposa perfecta. Preparaba los desayunos, se interesaba por su trabajo, incluso se acordaba de comprarle una corbata nueva. Todo como de costumbre. Esta mañana, en cuanto la puerta se cerró tras Mark, subió directamente a su despacho. Ahora tenía un objetivo claro: encontrar los documentos que él había mencionado en su correspondencia con Anna. Hoy ha sido una reunión terrible, escribió a su amante. Si los socios se hubieran enterado de la existencia de esos papeles en mi caja fuerte, todo se habría ido al garete. Elizabeth fue a la caja fuerte, oculta tras el cuadro. Conocía la clave, la fecha de su boda. ¡Qué ironía!, pensó mientras tecleaba los números. Dentro había carpetas con documentos, memorias USB y algunos contratos. Elizabeth empezó a fotografiarlo todo metódicamente con su teléfono. ¿Qué tenemos aquí?, susurró, abriendo la primera carpeta. ¡Oh! Esto es interesante. Los documentos mostraban una contabilidad por partida doble en la empresa. Mark había estado canalizando dinero a través de empresas fantasma para evadir impuestos. Las cantidades eran asombrosas. De pronto sonó su teléfono. Elizabeth se estremeció al ver el nombre de su marido en la pantalla. «Sí, cariño. Hola, cariño. Escucha, he olvidado unos papeles importantes en la caja fuerte. ¿Puedes traérmelos?» A Elizabeth le dio un vuelco el corazón. «Por supuesto. ¿Cuáles?» «Hay una carpeta azul con la etiqueta Proyecto Alfa. Y también... ¿Conoces el código de la caja fuerte, verdad?» «Sí, claro que lo sé. La fecha de nuestra boda». Su voz no traicionó su emoción. «Estupendo. Estaré allí dentro de una hora». Elizabeth fotografió rápidamente el resto de los documentos y lo guardó todo. Sacó la carpeta azul en último lugar, pero antes hizo copias de todas las páginas. Una joven secretaria la recibió en el despacho de Mark. «Señora Taylor, el señor Taylor está reunido, pero me ha pedido que le entregue los documentos». «Gracias, pero le esperaré en persona», respondió Elizabeth con una sonrisa cortés. 10 minutos después apareció Mark. «Querida, eres mi salvadora», la besó en la mejilla. «¿Te quedas a comer?» «No, he quedado con Margaret. Dale recuerdos de mi parte». «Me pregunto», pensó Elizabeth al salir del despacho, «si Anna sabrá que sigues besando a tu mujer». Margaret ya la esperaba en el café. «¿Y bien?», le preguntó su amiga en cuanto Elizabeth se sentó a la mesa. «He encontrado algo interesante». Elizabeth sacó su teléfono y mostró las fotos de los documentos. «Parece que mi marido no es un hombre de negocios tan honrado». Margaret miró las fotos. «Dios mío, esto es... fraude fiscal», terminó Elizabeth. «Por millones de dólares. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» Elizabeth dio un sorbo a su café. «Nada todavía. Esto no ha hecho más que empezar. Necesito más información. Ten cuidado», advirtió Margaret. «Estas cosas pueden ser peligrosas. ¿Sabes qué es lo más interesante?» Elizabeth sonrió amargamente. En su correspondencia con Anna, se queja de que gasto demasiado en la casa y le compra joyas por decenas de miles. De repente, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Catherine. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Elizabeth sintió que se le estrujaba el corazón. «Todo va bien, querida. ¿Cómo van tus estudios?» «Estoy estudiando para los exámenes. Escucha, pensaba venir el fin de semana». «No», respondió Elizabeth con brusquedad, y luego añadió más suavemente. «Deberías concentrarte en tus estudios. Puedes volver más tarde». Después de la llamada, Margaret miró a su amiga con atención. «No puedes ocultarlo para siempre. Ya lo sé, pero ahora no es el momento. Primero tengo que prepararlo todo». De vuelta a casa, Elizabeth empezó a organizar las pruebas que había reunido. Creó una carpeta separada en su ordenador, protegida por una contraseña. Puso todo allí. Fotos de documentos, capturas de pantalla de correspondencia, fechas, cantidades, nombres. Es como montar un rompecabezas, piensa. Cada pieza no significa nada por separado, pero juntas crearán una imagen que te destruirá, cariño. Por la noche, cuando Mark volvió a casa, ella le recibió con una cena y una sonrisa. «¿Qué tal la reunión?» «Bien», respondió él, desanudándose la corbata. «Gracias por traer los documentos». «De nada», dijo Elizabeth, pensando en las copias de los mismos documentos que tenía en su escondite. «De nada». Durante la cena, Elizabeth observó a su marido. Mark estaba tranquilo y relajado, hablando de trabajo y de sus planes para la semana siguiente. Durante 28 años, ella había creído cada palabra que él decía. Ahora cada frase le parecía mentira. «Por cierto,
dijo ella, sirviéndole un poco de vino. Hoy he visto el Ritz. Es tan lujoso. Nunca me has llevado allí. Mark se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. ¿En serio? ¿Podemos ir algún día? La quinta planta es especialmente bonita, continuó Elizabeth en tono inocente. Esos enormes ventanales. El cristal de la mano de Mark tembló ligeramente. ¿Cómo sabes lo de la quinta planta? Me lo han dicho mis amigos, sonrió. ¿Por qué? ¿Hay algo especial allí? No, nada. Se apresuró a cambiar de tema. ¿Cómo le va a Catherine? Pero Elizabeth notó cómo le cambiaban los ojos. Está conmovido, pensó. Me pregunto si llamará hoy a Ana para advertirle de lo que le he dicho. A la mañana siguiente, dejó deliberadamente abierta sobre la mesa una revista con un artículo sobre el adulterio. Una historia terrible, dijo cuando Mark se detuvo junto a la mesa. Esta mujer descubrió que su marido la engañaba desde hacía 20 años. ¿Te lo puedes imaginar? Mark se atragantó con el café. ¿Por qué lees estas cosas? Me pregunto cómo puede la gente llevar una doble vida. Elizabeth lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo puedes mirar a los ojos a una persona a la que traicionas todos los días? Yo... tengo que ir a trabajar. Mark se levantó apresuradamente. Por supuesto, cariño. No te olvides de la cena de esta noche con los Thompson. Cuando la puerta se cerró tras él, Elizabeth sacó el teléfono y marcó el restaurante. Buenos días. Me gustaría hacer una reserva para esta noche, a nombre de Taylor. Lo siento, señora Taylor, pero su marido ya ha cancelado la reserva de hoy, hace media hora. ¿Oh? Elizabeth sonrió. Gracias. 5 minutos después llamó a la señora Thompson. ¿Linda? Soy Elizabeth. Me temo que tengo que cancelar la cena de esta noche. Mark, no se encuentra bien. Espero que no sea nada grave. No, solo... cansado del trabajo. Mark llamó esta tarde para decir que trabajaría hasta tarde. Lo siento, cariño. Es una reunión urgente. Por supuesto, respondió Elizabeth. Por cierto, he cancelado la cena con los Thompson. Les dije que no te encontrabas bien. La pausa al otro lado de la línea fue casi imperceptible. Gracias. Eres siempre tan considerado. Sabes, continuó, has estado muy ocupada últimamente. Quizá deberíais tomaros unas vacaciones, iros juntos. Me lo pensaré. Mientras colgaba, Elizabeth se lo imaginó escribiendo un mensaje a Ana, advirtiéndole del peligro. Abrió el portátil y añadió una nueva nota a su archivo. Cancelada la cena con los Thompson, reunión con A, visiblemente nerviosa después de hablar del engaño. A última hora de la tarde, cuando Mark regresó por fin, olía ligeramente a alcohol. ¿Una reunión difícil?, preguntó Elizabeth. Sí, muchos problemas con el nuevo proyecto. ¿Sabes?, le dijo mirándole a los ojos. Siempre he admirado tu capacidad para resolver problemas, pero a veces la solución más fácil es admitir tus errores, antes de que sea demasiado tarde. Mark se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Oh, solo un comentario general, sonrió Elizabeth. Por cierto, he encontrado tu viejo reloj, el que Woodeo el año pasado. Estaba detrás del armario del dormitorio. La cara de Mark palideció notablemente. Será mejor que me vaya a la cama. Por supuesto, cariño. Buenas noches. En la oscuridad del dormitorio, Elizabeth podía oír los rápidos latidos de su corazón. Dio muchas vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Levantó el teléfono varias veces, probablemente para escribir un mensaje. Que sufra, pensó. Que sienta lo que es vivir con miedo. Tener miedo de cada palabra, de cada mirada. Esto es solo el principio, cariño. Es solo el principio. A la mañana siguiente, Mark parecía cansado. Tenía ojeras. No había dormido bien. «Quizá deberías tomarte un día libre», le preguntó Elizabeth con cariño. «Pareces cansado». No, estoy bien. Como tú digas. Por cierto, hoy voy a comer con Margaret, en ese nuevo restaurante cerca del Ritz. Mark se levantó de la mesa. «Tengo que irme». Elizabeth lo miró y sonrió. El juego estaba a punto de empezar y ella sabía que esta vez ganaría. Elizabeth llevaba mucho tiempo preparándose para aquel encuentro. Había estudiado todo lo que podía encontrar sobre Anna Wright, su lugar de trabajo, sus hábitos, sus cafés favoritos. Y ahora había llegado el momento del encuentro personal. El elegante café del centro de la ciudad era el lugar favorito de Ana para almorzar. Elizabeth se sentó en una mesa, observando la entrada. A la 1 en punto, apareció una joven rubia con una blusa de seda. El mismo reloj, regalo de Mark, brillaba en su muñeca. «¿Señorita Wright?» Elizabeth se levantó para recibirla. «¿Puedo verla un momento?» Ana la miró sorprendida. «¿Nos conocemos?» «Todavía no», sonrió Elizabeth. «Soy la señora Taylor. Soy la mujer de Mark». La cara de Ana cambió radicalmente. Intentó retroceder, pero Elizabeth la cogió suavemente de la mano. «Por favor,
Siéntate. No haré una escena. No sé a qué te refieres, murmuró Ana, pero se sentó a la mesa de todos modos. Elizabeth la miró con atención. Joven, guapa, asustada. Es un bonito reloj, dijo con calma. Mark tiene muy buen gusto. Sabes, me regaló uno igual por nuestro 20º aniversario. Ana se cubrió instintivamente la muñeca con la mano. Mira, no hace falta que pongas excusas, la interrumpió Elizabeth. Lo sé todo sobre ti, sobre tus reuniones en el Ritz, tus planes para ir a Boston, sobre cómo os conocisteis en un acto benéfico. Él dijo que no lo sabías. Claro que lo sabía. Elizabeth dio un sorbo a su café. ¿Y qué más te dijo? ¿Que nuestro matrimonio hacía tiempo que había muerto? ¿Que yo no le entendía? ¿Que planeaba divorciarse de mí? Ana guardó silencio, con los ojos bajos. ¿Sabes cuántas personas como tú vinieron antes que tú? Continuó Elizabeth. Ni una sola. Durante 28 años fue el hombre perfecto. Y entonces llegaste tú. No pretendía... Claro que no. Elizabeth sacó un sobre del bolso. Echa un vistazo a esto. El sobre contenía extractos bancarios. ¿Ves estas transferencias? El dinero que gastó en ti es dinero procedente del fraude fiscal. Está ocultando millones a través de empresas fantasma. Ana se estremeció. ¿Qué? ¿De verdad creías que una consultora de tamaño medio podía permitirse semejantes regalos? ¿Un reloj de $4,000, joyas, hoteles? Dijo que los negocios iban bien. Dice muchas cosas, sonrió Elizabeth. Por ejemplo, ¿te ha dicho que el mes pasado ingresó 50,000 en la cuenta de otra mujer? ¿Qué? Ana levantó la vista bruscamente. ¿Qué mujer? Ah, ¿no lo sabías? Elizabeth sacó otro documento. Toma, échale un vistazo. Rachel Gordon. Trabaja en su despacho, 5 años más joven que usted. Era mentira, pero Elizabeth vio que el golpe daba en el blanco. Ana parecía aturdida. No puedo creerlo. Él no pudo. ¿Por qué no? Podía engañar a su mujer. ¿Por qué no engañar también a su amante? Ana cogió un vaso de agua con manos temblorosas. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque pronto estallará un escándalo. Elizabeth se inclinó más cerca. Las autoridades fiscales ya se han interesado por sus transacciones. Cuando todo salga a la luz, todos los relacionados con él sufrirán, incluida usted. ¿Yo? Pero has aceptado regalos comprados con dinero negro. Te has alojado en hoteles pagados con cuentas falsas. ¿Cómo crees que se verá esto durante la investigación? Ana se puso pálida. ¿Qué quieres de mí? Elizabeth se puso en pie. Piensa detenidamente si merece la pena. Y también puso su tarjeta de visita sobre la mesa. Si tiene algo interesante que contarme sobre sus transacciones financieras, llámeme. Podría evitarle problemas en el futuro. Cuando salía del café, Elizabeth se volvió. Por cierto, ¿ese hotel de Boston? Llevó allí a Rachel el mes pasado, la misma habitación que te prometió. Vio que Ana sacaba el teléfono con manos temblorosas, conteniendo a duras penas las lágrimas. Subiendo al coche, Elizabeth marcó el número de Margaret. Ya está hecho. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo que esperaba. Se lo creyó todo, especialmente lo de la otra mujer. Pero no era verdad, ¿no? ¿Qué importa? Elizabeth arrancó el motor. Lo principal es que ella creía, y ahora su vida iba a ser un infierno. Por la noche, cuando Mark volvió a casa, Elizabeth se dio cuenta de que no paraba de mirar el teléfono. Parecía preocupado. ¿Va todo bien, cariño? Le preguntó inocentemente. Pareces tenso. Todo va bien. ¿Estás seguro? ¿Sabes? Hoy he comido en el centro. Hay un café encantador en el centro. ¿Quizá podríamos ir juntos? Mark se levantó bruscamente. Tengo que trabajar. Corre, pensó Elizabeth, viéndole marchar. Corre e intenta explicarlo todo. Pero esto es solo el principio de tu fin. Durante los días siguientes, Elizabeth vio cómo su plan surtía efecto. Mark se puso aún más nervioso. Hablaba constantemente por teléfono y a menudo se encerraba en su despacho. Una noche, ella escuchó un fragmento de su conversación. Escucha, todo esto son tonterías. No te he mentido. ¿Quién es Rachel? ¿Has creído a una extraña? Elizabeth sonrió mientras preparaba la cena. Cuando Mark bajó, ella notó que le temblaban las manos. ¿Un día duro? Le preguntó con cariño. Sí, problemas con los compañeros. Te he oído hablar por teléfono. ¿Algo sobre una tal Rachel? A Mark se le cayó el tenedor de la mano. ¿Estabas escuchando a escondidas? Oh, no, cariño. Solo pasaba por aquí. ¿Quién es Rachel? Nadie. Solo cosas del trabajo. A la mañana siguiente, Elizabeth comenzó la segunda parte de su plan. Abrió su portátil y empezó a escribir una carta anónima. Estimado señor Davidson, como accionista de su empresa, me veo obligada a expresar mi preocupación por las acciones del director financiero, el señor Taylor. Adjuntó varios escaneos de documentos que había encontrado en la caja fuerte de Mark,
eliminando cuidadosamente cualquier metadato que pudiera indicar la fuente. «Hoy llegas pronto», dijo Margaret cuando Elizabeth llegó a su despacho. «Necesito que me ayudes con algo. ¿Puedo enviar un correo electrónico desde tu ordenador?» Margaret miró a su amiga con atención. «¿Estás segura?» «Margaret, absolutamente. Tiene que pagarlo todo». Una hora más tarde, el teléfono de Mark empezó a sonar sin parar. Elizabeth pudo oírle gritar al teléfono. «¿Qué documentos? Esto es una calumnia. ¿Quién ha enviado esto?» Por la noche, llegó a casa pálido. «Tengo que hacer un viaje de negocios. Es urgente. ¿Pero no tenías que volar a Boston hasta la semana que viene?» Mark se estremeció. «¿Dónde?» Elizabeth le miró con ojos inocentes. «¿Ha ocurrido algo?» «No, solo un cambio de planes». Cuando fue a hacer la maleta, Elizabeth envió un mensaje a un número desconocido. «Está huyendo. Es hora de actuar». Al día siguiente, aparecieron en todas las publicaciones económicas artículos sobre un posible fraude financiero en la empresa de Mark. Fuentes anónimas aportaron documentos que demostraban graves irregularidades. Elizabeth estaba sentada en la cocina, hojeando las noticias en Internet, cuando sonó el teléfono. Era Catherine. «Mamá, ¿qué pasa? Mis amigos me llaman preguntando por papá». «No te preocupes, cariño», respondió Elizabeth con calma. «Es solo un malentendido en el trabajo, pero están escribiendo sobre una investigación criminal. Tu padre lo solucionará», dijo, sintiendo que el corazón se le estrujaba ante la mentira. Después de hablar con su hija, Elizabeth sacó el último expediente de la caja fuerte, el que había estado guardando para el último recurso. Los documentos que demostraban que Mark no solo evadía impuestos, sino que malversaba el dinero de los inversores. «Todavía no es el momento», susurró, guardando la carpeta. Pero pronto, por la noche, Mark llamó. «Querida, voy a quedarme unos días más». «¿Es tan grave?», preguntó ella. «Vi las noticias. No creas todo lo que dicen. Es solo un malentendido». «Por supuesto, cariño. Por cierto, la oficina de impuestos te llamó. Algo sobre una auditoría». Hubo una larga pausa al otro lado. ¿Qué dijeron?» «Me pidieron que te llamara. Anoté el número». «Vale. De acuerdo. Ya me encargo yo». Después de colgar, Elizabeth se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover. Recordó lo mucho que Mark y ella solían disfrutar de tardes como aquella, sentados en casa, bebiendo vino, soñando con el futuro. Todo era mentira, se recordó a sí misma. Y ahora va a pagar por ello. Recibió un mensaje de Ana en su teléfono. «Puedo hablarte de sus otros fraudes. ¿Cuándo podemos vernos?» Elizabeth sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. La amante se convirtió en enemiga. Los socios empezaron a investigar. Hacienda se interesó por los documentos. El círculo que rodeaba a Mark se iba estrechando. «Estás jugando con fuego», dijo Margaret cuando se reunieron al día siguiente. «Esto podría acabar mal. ¿Para quién?» Elizabeth sorbió su café. «¿Para él? Para él. Para usted. Si se entera, no se enterará. He pensado en todo. Cada paso, cada documento. Ni siquiera sabrá que estoy detrás de todo». En ese momento, su teléfono vibró. Recibió un mensaje de Mark. «Cariño, necesito algunos documentos de la caja fuerte. Es urgente». Elizabeth sonrió. «¿Ves? Sigue confiando plenamente en mí, y este será su último error». El despacho del bufete era tranquilo y fresco. Elizabeth estaba sentada frente a una elegante mujer de mediana edad que estudiaba detenidamente unos documentos. «El señor Taylor está realmente en serios problemas», dijo Patricia Williams, dejando a un lado sus papeles. «¿Y dice que tiene más pruebas?» Elizabeth asintió. «Más de las que pueda imaginar, pero necesito su ayuda». Patricia no era solo una abogada, era la exmujer de Richard Davidson, el principal socio de Mark. Su divorcio, 2 años atrás, hizo mucho ruido. «¿Por qué has acudido a mí?», preguntó Patricia. «Porque sabes lo que es que un hombre en el que confiabas resulte ser un mentiroso». A Patricia le brillaron los ojos. «¿Richard?» «Mark le ayudó a ocultar sus bienes durante tu divorcio». Patricia se irguió en la silla. «¿Qué?» Elizabeth sacó otra carpeta. «Aquí están los documentos. Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Todo estaba planeado de antemano». «Bastardos», susurró Patricia mientras hojeaba los papeles. «Por eso el tribunal me concedió tan poco. ¿Ahora entiendes por qué estoy aquí?» Patricia asintió lentamente. «¿Qué quieres de mí? Tus contactos, tu experiencia y tu sed de venganza». Hablaron durante horas. Patricia conocía todos los puntos débiles de la empresa, todos los secretos que se habían acumulado a lo largo de los años. Y lo más importante, sabía a quién contárselo y qué contarle. «Mañana me reúno con un representante de la agencia tributaria», dijo Patricia al final. «Un viejo amigo mío.
Creo que le interesarán mucho estos documentos. Elizabeth sonrió. Bien, y yo tengo una reunión con un periodista financiero. Es usted una mujer peligrosa, S.R.A. Taylor. Usted también, S.R.A. Williams. Por la noche, Elizabeth recibió una llamada de Mark. Cariño, no te vas a creer lo que está pasando. Alguien ha enviado documentos a la agencia tributaria. Es un completo disparate. Dios mío, estaba fingiendo ansiedad. Esto es terrible. ¿Tal vez necesites un abogado? Ya he contratado al mejor. Bien. Elizabeth ocultó su sonrisa. Por cierto, Linda Thompson ha llamado hoy. Ha preguntado por ti. ¿Qué? La voz de Mark se puso tensa. ¿Qué quería? No mucho. Solo dijo que te vio en un restaurante la semana pasada, con una joven. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Era una reunión de negocios. Claro que lo era, cariño, se lo dije. A la mañana siguiente estalló otra bomba. Un importante periódico económico publicó un artículo sobre un posible fraude en la empresa. Fuentes anónimas hablaban de tramas de blanqueo de dinero. ¿Has visto esto? Patricia le enseñó el periódico a Elizabeth durante su reunión. Richard ya intentó llamarme 3 veces. ¿Y qué le dijiste? Que no tengo tiempo para hablar con sinvergüenzas. Estaban sentadas en un pequeño café, lejos del centro de negocios. Patricia parecía contenta. La agencia tributaria está empezando una auditoría a gran escala. Mi amigo dice que hacía tiempo que no veía tanta suciedad. ¿Y Richard? Está aterrorizado. Parece que su marido no era el único que realizaba transacciones dudosas. Elizabeth dio un sorbo a su café. ¿Sabes qué es lo gracioso? Mark sigue sin entender de dónde viene el viento. Los hombres suelen subestimar a sus esposas. Sonrió Patricia con amargura. Este es su mayor error. Por la noche, Catherine llamó. «Mamá, ¿qué está pasando? Están escribiendo cosas terribles sobre papá en Internet. No te creas todo lo que dicen, cariño», respondió Elizabeth, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Pero su empresa... Dicen que allí hay algún tipo de fraude. Tu padre es un hombre inteligente. Ya se dará cuenta». Después de colgar el teléfono, Elizabeth miró largamente la fotografía de su hija sobre la mesa. «Lo siento», pensó. Pero él empezó. A última hora de la tarde, recibió un mensaje de Patricia. «Prepárate, mañana va a hacer calor». Isabel miró por la ventana. Las nubes se acumulaban en el horizonte. «Tiempo perfecto para una tormenta», pensó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mark. «Cariño, creo que voy a tener que quedarme aquí unos días más. ¿Tan malo es?» No, es solo... burocracia. Ya sabes cómo es». «Claro que lo sé», dijo dulcemente. «Por cierto, has recibido correspondencia oficial. Algo de Hacienda». Ella le oyó respirar agitadamente. No la abras. Me ocuparé yo misma cuando vuelva. Lo que tú digas, cariño. Cuídate». Elizabeth colgó el teléfono y sonrió. No había ninguna carta en realidad, pero ella sabía que él no dormiría aquella noche. A la mañana siguiente, temprano, Elizabeth estaba sentada en el despacho de su asesor financiero, el señor Brown. El anciano estudiaba detenidamente los documentos que ella había traído. «Señora Taylor, lo que está pidiendo es un gran paso», dijo quitándose las gafas. «¿Está segura?» «Absolutamente», respondió Elizabeth. «Quiero transferir todos mis bienes personales a las nuevas cuentas, y tengo que hacerlo hoy. Pero mi marido está demasiado ocupado salvando a su empresa de la quiebra», sonrió. «Tenemos un acuerdo prenupcial conjunto. Tengo derecho a disponer de mi parte de los bienes». Brown suspiró. «Bien, empecemos por las acciones que están a su nombre». Durante las horas siguientes, transfirieron metódicamente los activos, acciones, bonos, cuentas bancarias. Todo lo que pertenecía personalmente a Elizabeth pasó a estar bajo su pleno control. «Eso es todo», dijo Brown al final. «Ahora su marido no tendrá acceso a estos fondos». «Excelente. Una cosa más». Elizabeth sacó una carpeta. «Quiero que revises estos documentos. Parece que mi marido ha estado haciendo algunas transacciones con nuestros bienes comunes sin mi conocimiento». Brown empezó a leer y sus cejas se alzaron. Son infracciones graves, señora Taylor. Ya lo sé. ¿Cree que podemos impugnarlo? ¿Con estas pruebas? Por supuesto». De camino a casa, Elizabeth recibió un mensaje de Patricia. «Las autoridades fiscales están empezando a embargar las cuentas de la empresa. Richard está histérico». Sonrió y marcó el número de Mark. «Cariño, acabo de hablar con mi asesor financiero. Parece que algo va mal en nuestras cuentas». «¿Qué?» La voz de Mark estaba tensa. «¿Qué pasa? No sé. Hay algunas transferencias extrañas». El señor Brown dijo que parecían sospechosas. «No hagas nada», casi gritó. «Me encargaré yo mismo. Pero nuestros ahorros. He dicho que no toques nada». Colgó bruscamente. Elizabeth miró el teléfono y se rió por lo bajo. Ni siquiera se dio cuenta de que era demasiado tarde. Por la noche, Margaret llamó. «¿Has visto las noticias?
Las acciones de la empresa de Mark han bajado un 40%. Sí, respondió Elizabeth con calma. Y esto es solo el principio. Dios mío, realmente lo hiciste. ¿Cómo te encuentras? Me siento muy bien. Nunca pensé que la venganza pudiera ser tan dulce. Al día siguiente, recibió una carta de su abogado. Todos los documentos están listos. En cuanto empiece la investigación oficial, podremos demostrar que usted no tuvo nada que ver con el fraude financiero de su marido. Elizabeth abrió la caja fuerte y sacó la última carpeta, la que contenía las pruebas de los delitos más graves de Mark. Había llegado el momento de utilizarla. Llamó a Patricia. Tengo algo más. Documentos que prueban el blanqueo de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Envíamelos. Mi amigo de Hacienda estará encantado. Por la noche, Mark volvió a llamar. Su voz sonaba cansada y asustada. Cariño, escucha. Puede que pronto tengamos problemas de dinero. Tendremos que ahorrar dinero. Oh, no te preocupes, respondió Elizabeth con dulzura. Ya me he ocupado de mis ahorros. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, los he transferido a cuentas separadas, solo para estar seguros. ¿Qué has hecho qué? ¿Cuál es el problema? Preguntó inocentemente. Siempre me has dicho que tenga cuidado con mis finanzas, pero... ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Oh, el señor Brown fue de gran ayuda. Por cierto, encontró un montón de cosas interesantes en nuestras cuentas conjuntas. Resulta que has estado haciendo transacciones sin mi conocimiento. Eso es una violación, ¿no? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Mark? ¿Sigues ahí? ¿Qué estás tramando? Le temblaba la voz. ¿Y ya? Nada. Solo miro por mis propios intereses. Igual que tú, cariño. Igual que tú. Después de colgar, Elizabeth se sirvió un vaso de vino y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, en un hotel caro, su marido se está dando cuenta de que el suelo se le escapa bajo los pies. Eso es lo que pasa por 28 años de matrimonio, pensó ella. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Mañana todo va a explotar. Prepárate. Isabel sonrió y levantó la copa. Por un nuevo comienzo. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares. Fraude a gran escala en una empresa financiera. Mark Taylor investigado. Descubierto un fraude de millones de dólares. Elizabeth hojeaba tranquilamente las noticias con una taza de café cuando sonó el teléfono. ¡Mamá! Le temblaba la voz a Catherine. ¿Qué está pasando? Papá está en la tele. Dicen que su empresa está... Lo sé, querida, la interrumpió Elizabeth con suavidad. Ven a casa. Tenemos que hablar. Pero papá... Eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo. Una hora más tarde, Catherine irrumpió en la casa, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Mamá, no es verdad, ¿verdad? Papá no pudo... Elizabeth abrazó a su hija. Siéntate, querida. Hay cosas que debes saber. ¿Qué cosas? Tu padre... Elizabeth respiró hondo. No es quien creíamos que era. Sacó una carpeta de documentos. Mira, todas las pruebas están aquí. Fraude financiero, contabilidad por partida doble, blanqueo de dinero. Y hay más. Catherine hojeó las páginas, con el rostro cada vez más pálido. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo supiste? Por casualidad. De la misma forma que descubrí lo de su amante. ¿Qué? Catherine dio un respingo. «Papá, ¿te engañaba? Durante más de un año», respondió Elizabeth con calma. «Con una joven llamada Ana». Catherine se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Dios mío, ¿qué va a pasar ahora?» En ese momento sonó el timbre de la puerta. 2 hombres trajeados se plantaron en el umbral. «¿S.R.A. Taylor? Oficina Federal de Investigación. Necesitamos hablar con usted sobre el caso de su marido». Elizabeth asintió con calma. «Por supuesto, pasen». Los agentes se sentaron en el salón. Catherine se sentó junto a su madre, todavía en estado de shock. «Señora Taylor», comenzó uno de los agentes, «tenemos razones para creer que su marido estaba implicado en un fraude financiero a gran escala. ¿Sabía usted algo al respecto?» «No», respondió Elizabeth, «pero cuando encontré los documentos sospechosos, me puse inmediatamente en contacto con un abogado». Sacó otra carpeta. «Aquí está todo el material que he reunido. Mi abogado ya ha enviado copias a Hacienda». Los agentes examinaron los documentos. «Estas pruebas son muy serias, señora Taylor. ¿Comprende que su marido se enfrenta a una larga pena de prisión?» «Lo entiendo», respondió ella con calma. «Pero la ley es la ley». Cuando los agentes se marcharon, Catherine se volvió hacia su madre. ¿Tú planeaste esto?» Elizabeth miró a su hija a los ojos. «Estaba protegiéndonos, querida. Tu padre no me dejó otra opción». En ese momento sonó su teléfono. «Patricia, pon las noticias. Rápido». La pantalla del televisor mostraba a Mark siendo sacado del hotel esposado. Tenía la cara gris y los ojos vacíos. «Dios mío», susurró Catherine.
Elizabeth se quedó mirando la pantalla en silencio. El locutor dijo: el director financiero Mark Taylor ha sido detenido acusado de fraude masivo. Según los datos preliminares, el importe de los daños es... Volvió a sonar el teléfono, esta vez de Margaret. ¿Estás ahí? Puedo verla. ¿Estás bien? Elizabeth miró a su hija, que seguía sin poder apartar la vista de la pantalla. Estoy bien. Todo va según lo previsto. Por la tarde, llegó una carta del abogado de Mark pidiendo una reunión. Elizabeth respondió con una breve negativa. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Catherine antes de irse a la cama. Empezaremos una nueva vida, respondió Elizabeth, abrazando a su hija. Sin mentiras ni traiciones. Ya entrada la noche, cuando Catalina se hubo dormido, Elizabeth se sentó en su estudio a mirar viejas fotografías. 28 años de matrimonio, miles de momentos compartidos. Todo resultó ser mentira. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Eres feliz? Me has arruinado la vida. Elizabeth respondió con calma. No, cariño, tú misma la arruinaste. Solo mostré la verdad a todo el mundo. Había pasado un mes desde la detención de Mark. El viento otoñal movía las hojas por el patio de ahora su casa. Elizabeth estaba sentada en su estudio, revisando los papeles del divorcio. Patricia trajo café recién hecho. Todos los documentos están listos. Dadas las circunstancias, el tribunal verá el caso rápidamente. Gracias. Elizabeth firmó la última hoja. ¿Cómo está Richard? Dimitió ayer, sonrió Patricia. Parece que nuestra venganza fue más extensa de lo que habíamos planeado. En las noticias seguían apareciendo nuevos detalles del caso. Resultó que el fraude se había prolongado durante años. Muchas personas influyentes estaban implicadas en la trama. La empresa se desmoronaba ante nuestros ojos. Sonó el teléfono. Era Catherine. «Mamá, vengo de parte de papá». Elizabeth se puso tensa. «¿Cómo está?» «Catherine. Tiene muy mal aspecto. Ha pedido verte». «No». «Pero mamá...» «Catherine», la interrumpió Elizabeth con suavidad. «Tu padre ha tomado su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». Después de la llamada, Patricia miró a su amiga detenidamente. «¿No lo sientes?» Elizabeth se acercó a la ventana. «¿Sabes qué es lo más extraño? No siento ni alegría ni tristeza, solo alivio». Por la noche llegó Margaret con una botella de vino. ¿Por una nueva vida? «Por la verdad», respondió Elizabeth, alzando su copa. Se sentaron en el salón, recordando el pasado. Todos aquellos años en los que Elizabeth creía en un matrimonio perfecto mientras su marido construía un imperio de mentiras. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Margaret. «Voy a viajar. Sabes, en todos estos años nunca he estado sola en París. Mark siempre dijo que era una pérdida de dinero. ¿Y ahora? Ahora tengo suficiente dinero y libertad para hacer lo que quiera». Al día siguiente, recibí una carta del abogado de Mark. «Mi cliente está dispuesto a aceptar cualquier condición. Solo pide una cosa: no testificar contra él». Elizabeth escribió una breve respuesta. «Es demasiado tarde. La verdad ya es conocida por todos». Por la noche, se sentó con Catherine en el jardín. «¿Sabes por qué lo hice?», le preguntó Elizabeth. «¿Para vengarme?». «No, no solo. Quería enseñarte algo importante. Nunca dejes que nadie te humille, aunque sea alguien a quien quieres». Catherine abrazó a su madre. «Estoy orgullosa de ti, mamá». Una semana después, tuvo lugar la primera vista del caso de divorcio. Mark acudió escoltado. Parecía 10 años mayor. «Elizabeth». Empezó él cuando ella pasó. Ella se detuvo, pero no se volvió. «¿Sí, Mark? ¿Por qué me haces esto?». Ahora ella se volvió y lo miró a los ojos. ¿De verdad no lo entiendes? 28 años, Mark. Te di 28 años de mi vida. ¿Y tú? Lo arruinaste todo por una joven amante y dinero sucio. Te amé. No, me interrumpió. Solo te querías a ti mismo. La noche después de la vista, Elizabeth estaba sentada en su estudio, mirando viejos álbumes de fotos. La foto de su boda le llamó la atención. Tan felices, tan jóvenes. Cerró el álbum y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces. Mañana volaría a París. Luego, tal vez, a Roma o a Barcelona. Ahora podía elegir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ana. «Gracias por abrirme los ojos. Eres una mujer fuerte». Elizabeth sonrió y borró el mensaje. El pasado estaba en el pasado. Sobre la mesa había un billete a París y un nuevo pasaporte a su nombre de soltera. El comienzo de una nueva vida. «Por la libertad», susurró levantando su copa de vino. En algún lugar de la cárcel, su ex marido empezaba a darse cuenta del coste de su traición. Y ella, por fin era libre. Libre de mentiras, de humillaciones, de falsa felicidad. Elizabeth puso su música favorita y empezó a hacer las maletas. Mañana empezaba su nueva vida. Una vida en la que nunca dejará que nadie vuelva a traicionarla.